Recibir la palabra de Dios. Señor, en esta tarde te damos gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, Señor, que cada día se hace manifiesta en nuestras vidas. Y hoy no ha sido la excepción, Señor. Tú muestras tu misericordia, tu bondad cada día, Señor. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy, Señor, hemos visto tu misericordia manifestada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y podemos, Señor, ver tu mano, Señor, cuidándonos, guardándonos, apartándonos, Señor, de tanto mal, Padre. Y ayudándonos, Señor, cada día a seguir hacia adelante. Sabemos que cada día, Padre eterno, tiene sus propios afanes, sus propios desafíos, pero sabemos que en ti, Señor, libramos nuestras luchas. Y en ti confiamos, Señor, y en ti descansamos cada día. En esta tarde, Señor, te agradecemos porque tú, Señor, estás con nosotros. No nos dejas, no nos abandonas jamás. Y nos muestras tu amor, Señor, cada día. Que Padre eterno, Señor, en esta tarde que hemos dispuesto a recibir tu palabra, Señor, que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos. Y que tú, Señor, seas abriendo nuestro entendimiento, Padre, para que podamos comprender tu palabra, Señor, y tu Espíritu sea revelándonos cada una de ellas, Señor, y hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, porque te necesitamos, lo reconocemos, Señor, y no queremos vivir apartados de ti, Señor, ni un momento, Padre. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, te agradecemos por los medios de comunicación, te agradecemos, Señor, por tu palabra, que sabemos, Señor, que hablará a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Como les decía, ¿verdad? Vamos a comenzar hoy la introducción, ¿sí? A la carta o a la epístola, ¿sí? A los filipenses. Y les voy a invitar allí que justamente, ¿verdad? Vayamos a Filipenses capítulo 1. Como les dije, ¿verdad? Va a ser la introducción el día de hoy. Filipenses capítulo 1. Versículo 1 dice así, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el autor de esta carta, pues fue Pablo, ¿verdad? Pablo visitó allí a los filipenses, ¿verdad? O a Filipos, la ciudad de Filipos, en su viaje misionero. Y allí, ¿verdad? Él fue, pues, predicando la palabra, enseñando el evangelio, ¿sí? Y por medio de la predicación de su palabra, pues, hubieron, ¿verdad? Hombres, mujeres que se convirtieron y que creyeron en lo que Pablo proclamaba acerca de la palabra de Dios y acerca de Jesucristo. Entonces varias personas pues allí entregaron sus vidas a Jesucristo y poco tiempo después, ¿verdad? Pablo vuelve otra vez a Filipos para poder establecer lo que fue la iglesia, ¿sí?, de los filipenses allí en Filipos, ¿verdad? La cual el apóstol Pablo trabajó, ayudó, ¿sí?, a ir estableciendo esa iglesia. Y esto es importante, ¿verdad? Porque sabemos que todos nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es importante porque nos enseña algo muy claro, ¿verdad? De que cada uno de nosotros podemos ser instrumentos para predicar su palabra, para dar a conocer el evangelio, para que hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad y vengan al conocimiento y a la salvación, ¿sí?, sabiendo que Dios tiene propósitos y Dios es el que mueve su mano para establecer, ¿sí?, en cada lugar su iglesia, ¿verdad? O parte de su iglesia, ¿sí? Y esto nos debe de impulsar a cada uno de nosotros a predicar su palabra. Hemos sido llamados, ¿sí?, como hijos de Dios, a predicar su palabra, ¿verdad? Allí el Señor Jesucristo encomendó a los apóstoles y también pues a cada uno de nosotros de ir, llevar las buenas nuevas de salvación, sabiendo y entendiendo pues de que lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Puede ser una semilla plantada en el corazón de alguien y de allí, ¿verdad?, puede surgir una iglesia en la cual adore el Señor y muchas almas vengan al conocimiento de la verdad y vengan a la salvación, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Y nos enseña ya desde el comienzo,
¿sí?, a cada uno de nosotros lo que debemos de hacer. ¿Sí? Debemos de predicar su palabra, debemos de darla a conocer. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe esta carta, y la fecha de esta carta, cuando él escribe a los filipenses, ¿sí?, se calcula que más o menos o aproximadamente fueron entre el año 61 y 62 después de Cristo. Pero algo muy importante de recalcar y de saber es que el apóstol Pablo en este tiempo, cuando él escribió esta carta, ¿sí?, se encontraba preso. Se encontraba preso por causa del Evangelio. Y esto realmente, ¿verdad?, pues nos muestra que en toda situación y en todo momento nos muestra el corazón de Pablo de cómo él se preocupaba por las iglesias, aun cuando estaba encarcelado, aun cuando estaba, ¿verdad?, en situaciones difíciles. El corazón de él era, ¿verdad?, siempre cuidar, guardar, velar por las almas, velar por sus hermanos, velar por aquellos que había en algún momento tenido el privilegio de conocer. Y esto nos muestra el corazón del Hijo de Dios y nos muestra el corazón de Pablo, ¿verdad? Y este corazón debe de haber en cada uno de nosotros también, ¿verdad? Pablo se encontraba preso, ¿sí?, junto a Timoteo. ¿Sí? No solamente él, sino también estaba Timoteo con él. Entonces, el tiempo en el cual él escribió esta carta se calcula aproximadamente entre el año 61 y 62 después de Cristo. ¿Y cuál era el propósito de la carta? Bueno, primeramente, el propósito de la carta fue el anhelo y el deseo en su corazón de querer agradecerle a los filipenses, ¿verdad?, por su ofrenda que ellos habían hecho para él, mientras él estaba dentro de la cárcel, ¿verdad? Ellos habían hecho una ofrenda de amor de parte de toda la congregación, de todos los que pues allí estaban, ¿verdad? Para que, bueno, su estadía allí pues fuera más leve, ¿verdad? Y esto nos muestra algo muy claro también, y luego lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, a medida que vayamos avanzando en el libro. Pero qué importante es, ¿verdad?, ese amor recíproco, ¿verdad?, entre unos y otros, ¿verdad? Podemos ver el amor de Pablo por un lado escribiendo, mostrando interés por la iglesia en Filipos, y por otro lado, ¿verdad?, la iglesia de Filipos mostrando un interés por el apóstol Pablo, ¿verdad?, apoyando en sus necesidades, ¿sí?, de lo cual cada uno de nosotros también debemos de hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿verdad?, al recibir la ayuda, al recibir, ¿verdad?, la ofrenda de parte de la iglesia, pues le escribe, ¿verdad?, en agradecimiento, ¿sí?, a la iglesia y a los hermanos en Filipos. Pero también, ¿verdad?, el apóstol Pablo aprovecha, ¿sí?, la oportunidad para poder tratar algunos problemas que se estaban suscitando dentro de la iglesia, ¿sí?, que estaban surgiendo y que era importante ir abordando, ¿verdad? Sabemos que siempre dentro de las iglesias, ¿verdad?, se van a suscitar ciertas situaciones, ciertos problemas, ¿sí? Y en la iglesia de Filipos, ¿verdad?, no fue la excepción, y podemos ver, ¿verdad?, cuando Pablo le escribe a los Corintios también, ¿sí? Y esto es algo que nos enseña algo muy claro a nosotros también, ¿verdad?, de que la iglesia perfecta no existe, ¿sí? De que debemos de entender que la iglesia está compuesta por personas, como cada uno de nosotros, ¿verdad?, de que somos seres imperfectos y que buscamos cada día hacer la voluntad de Dios, buscamos cada día poder hacer conforme a lo que Dios quiere. Más sin embargo, ¿sí?, siempre van a aparecer ciertos problemas, ciertas situaciones en las cuales Dios se glorifica, y sabemos, ¿verdad?, de que todo esto nos ayuda a nosotros también para bien, para crecer, para madurar, ¿sí? Pero nos enseña también a que nuestros ojos, ¿sí?, deben de estar puestos siempre en Dios, ¿verdad? Y nos debe de llevar a perseverar en el camino de Dios, nos debe de llevar a perseverar y a no permitir que las situaciones endurezcan nuestro corazón, sino que veamos con nuestros ojos espirituales y podamos discernir las cosas y podamos tomar decisiones y soluciones bíblicamente, ¿sí? El apóstol Pablo les va a escribir a ellos, ¿verdad?, de las cosas que debían de hacer, de qué manera, ¿verdad?, ellos debían de ir resolviendo ciertas situaciones, y
Y por sobre todas las cosas también el tema de esta carta es no solamente el agradecimiento, no solamente el abordar ciertos temas que eran necesarios tocar dentro, ¿sí?, de la congregación, sino también hay un tema que es, digamos, predominante en la carta de los Filipenses, y es que Pablo, ¿verdad?, por medio de esta carta les enseña a ellos de cómo vivir, ¿sí?, la vida cristiana, y esto pues nos va a ser de gran ayuda para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo ellos debían de comportarse, cómo ellos debían de vivir la vida cristiana. Esto nos enseña algo práctico, ¿sí?, de lo cual nosotros vamos a ir aprendiendo y vamos a ir incorporando a nuestra vida como hijos de Dios, de lo cual nos va a ayudar, ¿verdad?, a vivir de una manera diferente y a vivir conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿sí?, de qué manera Pablo comienza la carta a los Filipenses y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Con frecuencia el apóstol Pablo, ¿sí?, comenzaba sus cartas, obviamente siempre con un saludo, ¿verdad?, con alabanza. Y si miramos los comienzos de la carta de Pablo, por lo general, ¿verdad?, comenzaban con un saludo y también pues terminaban con un saludo, ¿sí? Pero veamos de qué manera, ¿sí?, él comienza, ¿sí?, la carta y dice Pablo y Timoteo, ¿sí? Esto nos enseña que él estaba junto a Timoteo y los dos estaban, ¿verdad?, allí en la cárcel por causa, ¿sí?, del Evangelio, ¿verdad? Pero ellos se autodenominan, o mejor dicho, Pablo, ¿sí?, se autodenomina como siervo del Señor, ¿sí? Y esto es algo muy interesante, ¿verdad? Debemos de entender, mis hermanos, que siempre dentro del ministerio, ¿verdad?, Dios va a ir poniendo personas, y en este caso podemos ver, ¿verdad?, a Timoteo aquí junto con Pablo, de los cuales estén trabajando, ¿verdad?, dentro del propósito que Dios tiene dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Timoteo en este caso, como dice, ¿verdad?, la palabra, Pablo y Timoteo, los dos estaban juntos trabajando y obrando, ¿verdad?, en la obra del Señor, aún cuando estaban presos, ¿sí? Y fíjense en el compromiso de estos hombres, ¿verdad?, que no había nada que los detuviera para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros, pues por pequeñas cosas, ya queremos tirar la toalla, ¿verdad?, y dejar de hacer la voluntad de Dios. A veces por pequeñas situaciones que se dan, ¿verdad?, ya no queremos, pues, seguir, ¿verdad?, en la palabra. Muchas veces queremos dejar, ¿sí?, la vida cristiana, digamos, entre comillas, aún hasta asistir a la iglesia, ¿verdad?, o leer su palabra, ¿verdad? Son pequeñas cosas que a veces suceden en nosotros y queremos desistir. Mas, sin embargo, Pablo y Timoteo allí dentro de la cárcel, ¿verdad?, ellos pues seguían trabajando. Y fíjense qué importante es, ¿verdad?, lo que nos dice aquí. No se nos menciona nada acerca de Timoteo en este caso, pero Pablo, unos capítulos más adelante, allí en Filipenses capítulo 2, versículo 19, Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, escuchen bien, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjense, ¿sí?, la condición, ¿sí?, o de la manera que describe Pablo, ¿sí?, a Timoteo. Timoteo tenía un gran interés, ¿sí?, por los filipenses, tenía un gran amor por ellos. Y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ¿sí?, del mismo afecto, vendría a decir esa palabra, ¿verdad? Ninguno tengo del mismo afecto, de la misma manera que Pablo, ¿sí?, se interesaba por los filipenses, de la misma manera Timoteo se interesaba. Y dice que tan sinceramente se interese por vosotros. Esta palabra sincero, ¿verdad?, es de una manera genuina, ¿sí? Y la palabra interese, ¿sí?, quiere decir preocuparse. O sea que Timoteo, ¿sí?, se preocupaba sinceramente de los filipenses, de sus hermanos, de la misma manera que Pablo se estaba preocupando. Qué importante es esto, ¿verdad?, para todos nosotros, ¿verdad?
¿Por qué? Porque esto nos da una gran lección de qué tanto nosotros nos preocupamos de nuestros hermanos. ¿Sí? Pablo y Timoteo allí en la cárcel se estaban preocupando de la iglesia en Filipos, se estaban preocupando de los hermanos y ellos se preocupaban sinceramente. ¿Sí? Y esto es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos poner, ¿sí?, por obra en nuestras vidas, ¿sí?, ese interés genuino, ¿sí?, por nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Obviamente en estos tiempos pues son tiempos muy diferentes, ¿verdad? Son tiempos en los cuales pues ya no nos comunicamos por carta, aunque lo podemos hacer. Ya la comunicación, ¿verdad?, es mucho más fluida, mucho más instantánea, ¿verdad? Y si queremos comunicarnos con alguien, pues lo hacemos por medio del teléfono, ¿verdad? Y ahora hasta nos podemos ver, ¿sí? Podemos ver a nuestros hermanos, podemos llamarles, podemos mandarles mensajes de texto, ¿verdad? Pero eso debe de comenzar en nuestro corazón de un verdadero interés y un interés sincero por nuestros hermanos, ¿verdad? Y Timoteo, ¿verdad?, compartía ese interés con Pablo sobre los filipenses. Y esto es algo, ¿verdad?, que nos debe de enseñar a nosotros como pueblo y como iglesia, ¿sí? El interés de los hermanos, los unos por los otros, de cuidar de cada uno de nosotros, ¿verdad? De llamar, de poder estar, ¿verdad?, en contacto, de poder estar interesados de lo que le sucede a mi hermano o mi hermana, ¿verdad? Un cuidado, un interés, ¿verdad? Y obviamente, pues, Dios levanta también a aquellos que, pues, en algún momento estarán trabajando en ciertas áreas dentro de la iglesia, haciendo ese trabajo también de preocuparse, porque Dios es el que va a poner en el corazón, ¿sí?, de alguien para poder trabajar con el pastor, con el encargado, con aquel que esté allí, ¿verdad?, preocupándose por las almas, viendo también, ¿verdad?, por las necesidades que hayan, ¿sí?, dentro de la iglesia local, dentro de los hermanos, ¿sí? Y vemos aquí como Pablo y Timoteo, ¿verdad?, los dos preocupados por la necesidad que había dentro de la iglesia. Pero quiero recalcar algo muy importante, ¿sí?, acerca de cómo Pablo comienza esta carta y cómo él se presenta, tanto él mismo y Timoteo, cómo ellos se presentan y dicen siervos de Jesucristo. Fíjense, se llaman siervos, ¿sí? Y la palabra siervo, ¿sí?, del griego es doulos, ¿sí? Y yo sé que la iglesia local lo conoce, ¿verdad?, que traducida es esclavo. Entonces, si nosotros lo traducimos, ¿verdad?, diríamos que Pablo y Timoteo se presentan como esclavos de Jesucristo, ¿sí? Y la definición de esclavo es alguien, ¿sí?, que está debajo de alguien que tiene autoridad en servidumbre. Entonces, fíjense en el concepto que tenía Pablo de sí mismo, ¿sí?, de lo que él verdaderamente era. Él era un siervo, él era y él se consideraba un esclavo que estaba bajo servidumbre, pero un esclavo del Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esta debe de ser la condición que debe de haber en nuestro corazón, y es el título, ¿verdad?, mayor al cual nosotros vamos a acceder sirviendo a nuestro Señor. Si Él mismo vino a servir, nosotros también vamos a servir, ¿verdad? Y esto tira por tierra todo nuestro orgullo y tira por tierra, ¿verdad?, todos nuestros títulos. Y obviamente es un honor poder servir a Dios y es un honor poder ser esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Pero esto nos debe de llevar a cada uno de nosotros, a los que servimos a Dios y a todos los hijos de Dios, ¿verdad?, a entender y comprender que nosotros vamos a ser esclavos de Él, siervos del Señor. Hemos sido llamados a ser siervos, ¿verdad? Pero la expresión de Pablo aquí, ¿sí?, no es solamente la de un esclavo que simplemente sirve, ¿sí?, a su amo, porque su amo ha pago por él, ¿verdad? Y pues esa es propiedad de él, ¿verdad? Sino que Pablo va mucho más allá de la palabra siervo
y se refería, ¿verdad?, a una relación aún mucho más profunda, ¿verdad?, que la que existía entre los esclavos ordinarios, ¿verdad?, y sus dueños terrenales. ¿Por qué? Porque Pablo entendía muy bien, ¿sí?, como debemos de entender cada uno de nosotros, que habían sido comprados por precio y eran por lo tanto, ¿sí?, propiedad de su amo, a quien le pertenecían por completo y a quien le debían toda la lealtad, aún más cuando ellos mismos comprendían el precio que había sido pago. ¿Y cuál fue el precio que había sido pago por ellos? Pues la sangre de su amo, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue la que le había dado a ellos la libertad, los que los había comprado, ¿sí? Y cada uno de nosotros hemos sido comprados por su sangre. Esto, mis hermanos, nos debe de llevar al entendimiento claro, ¿sí?, de que el ser siervos de Jesucristo, el ser esclavos de Jesucristo, no ha sido cualquier precio el que ha sido pago por nosotros, sino que le ha costado la sangre del Señor Jesucristo, ha costado la sangre y el sufrimiento en la cruz. Hemos sido comprados por precio, y precio de sangre, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro amo no es cualquier amo, sino que nuestro amo ha dado todo de él para poder comprarnos a cada uno de nosotros, aun cuando realmente nosotros no éramos ni siquiera capaces de buscarle. Pero él dio su vida y ahora le servimos, y como siervos de él, como esclavos de él, debemos de servirle, entendiendo que nuestra servidumbre no es por obligación, sino entendiendo el compromiso que tenemos para con él por el precio que ha sido pago por cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. Y es maravilloso las palabras tan profundas de la cual Pablo nos enseña aquí. Miren, acompáñenme allí a 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22, dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Sí? Nuevamente, Pablo escribiendo, ¿verdad?, y enseñando a los corintios, y les estaba explicando y les decía: miren, ahora somos libertos, somos libres, pero somos esclavos de Cristo. ¿Sí? Hay una tendencia en el corazón del hombre, y yo se los he compartido a la iglesia local, ¿verdad?, de que el hombre no quiere ser sometido, ¿sí?, bajo ninguna dirección, ¿verdad? Está en nuestra naturaleza caída, ¿verdad?, de querer revelarnos siempre, ¿sí?, a lo que se nos establece como un orden, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, nos queremos revelar a las leyes, nos queremos revelar, ¿verdad?, dentro del hogar. Muchas veces decimos, ¿verdad?, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y así en un sinnúmero de cosas que siempre queremos revelarnos, que nunca queremos, ¿verdad?, seguir una dirección. Más sin embargo, la palabra de Dios nos dice que siempre nosotros somos esclavos, ¿verdad? Siempre estamos luchando por nuestra libertad, ¿verdad? Y por lo que nosotros creemos que debe de ser justo. Más sin embargo, si el hombre siempre quiere rebelarse, pero la palabra de Dios nos enseña que siempre nosotros somos esclavos. Antiguamente, antes de conocer al Señor, éramos esclavos del pecado, y al pecado servíamos, y el pecado se enseñoreaba de nosotros, y nuestro padre era Satanás, como dice la palabra. Más sin embargo, cuando venimos, ¿sí?, a los pies del Señor, somos libres. ¿Libres de qué? De la condenación del pecado. Somos libres, ¿sí?, del yugo del pecado. Más sin embargo, venimos a ser siervos, venimos a ser esclavos ¿de quién? A Jesucristo, y empezamos a servir a Jesucristo por amor. Por eso nosotros somos, ¿verdad?, siervos de Cristo. Sí, y esto nos enseña muy claro, ¿verdad?, que nuestro título es un título que no va más allá de esclavo.
Y esto, ¿verdad? Sabemos que va en contra de lo que, pues tristemente muchas veces se enseña, queriendo, ¿verdad?, levantar el ego del hombre, ¿sí? Y queriendo poner al hombre en una posición mucho más alta, ¿verdad? Y se dicen, tú eres el siervo del Señor. Bueno, sí, eres el esclavo de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces lo tomamos como que es un gran título, ¿verdad? Y creemos que eso es algo, ¿verdad?, en lo cual nos permite estar por sobre otras personas, ¿verdad? O pues aquí viene el siervo del Señor, aquí viene el apóstol tal, ¿verdad? Somos todos servidores de Cristo. Somos todos, eh, se me fue la palabra, mis hermanos, somos todos esclavos de Jesucristo, ¿verdad? Le servimos a Él. Nuestros títulos, ¿verdad? Pues es lo que Él nos llama a hacer y es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Con humildad, con corazón agradecido y entendiendo de dónde Él nos ha sacado y el precio por el cual nosotros podemos ser llamados esclavos de Él, ¿sí? Él lo ha hecho todo por nosotros, Él ha dado su vida, Él ha dado todo su ser, Él derramó toda su sangre para que nosotros podamos ser llamados esclavos de Él, para que nosotros podamos llamar siervos de Él, ¿sí? Sabemos que en todo esto no hay ningún mérito nuestro, todo lo hizo el Señor y debemos de estar agradecidos, pero nada de esto, ¿verdad?, nos debe de llevar a un orgullo de querernos enseñorear de las personas y querernos creer de que pues estamos en una posición, ¿verdad?, en la cual somos superiores a alguien. La otra vez hablaba con alguien, ¿verdad?, y les decía, pues sí, Dios da autoridad a ciertas personas, ¿verdad?, como pastores dentro de la iglesia, más sin embargo, ¿verdad?, los pastores no deben de enseñorearse del rebaño, ¿sí?, sino que con humildad debemos de dirigir, enseñar, por medio de su palabra debemos de corregir, ¿verdad?, pero debemos de siempre hacerlo con amor y con humildad, de la misma manera que lo hizo el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con toda humildad, con toda paciencia, con toda mansedumbre, ¿sí? Él enseñaba, Él dirigía, Él instruía, ¿sí? Pero jamás se enseñoreó de aquellos que estaban a su lado, ¿sí? Y esto nos enseña algo muy claro, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros entendemos este principio, ¿verdad?, de la misma manera que Pablo lo entendía, ¿sí? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, siervos del Señor, ¿sí? Y cada uno de nosotros venimos a ser, ¿verdad?, siervos. Y en un sentido espiritual, ¿verdad?, sabemos y entendemos que debemos de hacerlo con alegría, con gozo, en novedad de espíritu, ¿verdad?, y en la libertad que Él nos ha otorgado, ¿sí? Ese servicio debe de ser en esa condición, con alegría de corazón, ¿verdad? ¿Cómo servimos nosotros a Dios? ¿Cómo sirves tú, verdad? Si Dios te ha permitido trabajar dentro de la iglesia, o cómo lo haces fuera de la iglesia sin ningún llamado, ¿verdad? Todos somos llamados a servir a Dios. Lo hacemos con alegría de corazón, con novedad de espíritu, ¿verdad? De una manera diferente, ¿sí? De una manera, ¿verdad?, en la perfecta libertad que Él nos ha dado, sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos a su voluntad y viviendo para Él. Allí en Romanos 6:22 dice la palabra de Dios así, acerca de esto justamente. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense de qué manera el apóstol Pablo también le escribía, ¿verdad?, a los romanos y les decía, bueno, ahora hemos sido libertados. ¿Libertados de qué? Del pecado. ¿Sí? Todos nosotros servíamos al pecado, éramos presos del pecado, ¿sí? Éramos esclavos del pecado. Pero ahora hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos ¿de qué? De Dios, esclavos de Dios. ¿Sí? Aquí nos habla claramente, ¿verdad? Y nos enseña claramente. Antes eran esclavos del pecado, ahora son esclavos, pero de Dios. No somos libres, no somos aquellos que nosotros decimos yo hago lo que yo quiero, ¿verdad?
No, 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 no. Antes no hacías lo que querías, sino lo que el pecado dictaba en tu corazón y en tu vida. Ahora como hijo de Dios, venimos a los pies de Dios, somos libres de ese yugo, de ese pecado, de esa esclavitud. Más sin embargo, debemos de seguir la dirección de nuestro amo, que es Dios. Obviamente es mucho mejor servir la dirección de Dios que seguir bajo el yugo del pecado, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Sí? Más sin embargo, en Dios tenemos vida eterna y empezamos a caminar en su camino, caminos en los cuales le servimos a Él por amor, somos esclavos de Él, pero que nos lleva, ¿verdad?, a una vida plena, nos lleva a una vida diferente, nos lleva, ¿verdad?, en novedad de vida. Empezamos a vivir de una manera diferente, empezamos a experimentar lo que Dios quiere y tiene para nosotros, ¿verdad? Empezamos a experimentar la paz de Dios, empezamos a experimentar cuando caminamos con Él el gozo de Él, el gozo de la salvación, el gozo de haberle conocido. Empezamos, ¿verdad?, a recibir toda la herencia de los cuales los hijos de Dios, ¿sí?, recibimos. Y el fruto que debemos de dar en nuestra vida, como dice aquí en Romanos 6:22, nuestro fruto es la santificación. ¿Qué quiere decir? Que por medio de la comunión con Dios y por medio de lo que Dios empieza a hacer en nuestra vida, ¿sí?, empezamos cada día a ser renovados y a ser transformados, ¿sí? Recuerden que la santificación, el ser santos, mejor dicho, ¿sí?, es ser apartados para Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque santo es el que nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿sí? Dice la palabra que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cada uno de nosotros empezamos y debemos de vivir de una manera diferente a la cual vivíamos anteriormente. El fruto de nuestra vida con Cristo y en el servicio a Él, siendo esclavos de Él, va a ser la santificación, ¿sí? Y el fin de esto es la vida eterna, ¿sí? O sea que recibimos a Cristo y empezamos en un caminar, somos apartados para Él, somos sellados por el Espíritu de Dios, dice la palabra, somos pertenencia de Él y Dios, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, empieza a obrar en nuestra vida para transformarnos. ¿Transformarnos de qué? De aquella vana manera de vivir de la cual nosotros teníamos antes, ¿sí? En la cual vivíamos, ¿verdad? Pues en la mentira, en la concupiscencia, vivíamos de una manera desordenada, vivíamos, ¿verdad?, en los anhelos de nuestra propia carne, ¿verdad?, engañando, transando, pues haciendo tanta cosa, ¿verdad?, de la que pues todos conocemos. Más sin embargo, venimos a los pies del Señor y el Señor, por medio de su palabra, empieza a transformar nuestro corazón, empieza a transformar nuestra mente y empieza a santificarnos, empieza a limpiarnos por medio de su palabra y de su Espíritu, ¿sí? Y empezamos a hacer una obra nueva, empezamos a ser transformados, empezamos a ser santificados. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a que cada uno de nosotros empezamos a vivir de una manera diferente y empezamos a tener anhelos diferentes a los que teníamos antes, ¿verdad? Antes teníamos anhelo, ¿verdad?, de, por ejemplo, ir a un antro, ¿verdad? Pues ahora ya no hay ese anhelo. Antes teníamos anhelo de escuchar aquella música, ¿verdad?, que nos recordaba a tal persona o pues nos recordaba a tal otra, mas sin embargo ya hoy ya no. Queremos escuchar, ¿verdad?, palabra de Dios, queremos escuchar algo que glorifique a Dios en nuestra vida. Y empezamos a dejar todas aquellas cosas, ¿verdad?, de la cual antes nos gozábamos, pero que ahora, ¿sí?, ya no tenemos ese gozo. ¿Por qué? Porque estamos siendo transformados, porque estamos siendo santificados. Y el fruto y el fin de esta santificación es la vida eterna, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá verle a Él, nadie podrá llegar a verle a Dios. Y por eso necesitamos ser transformados, todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Y por eso, ¿verdad?, Pablo, sí, entendía muy bien este término, ¿verdad?, de esclavo del Señor, ¿sí?, de siervo del Señor, ¿verdad? Y él entendía que su servicio,
su vida, ¿sí? Debía de hacerlo con alegría de corazón, conforme a lo que Dios había hecho en él y conforme a lo que él estaba y continuaba haciendo en él, tanto en él como en el Timoteo. Debemos de entender, mis hermanos, que el servicio a Dios también tiene una gran recompensa. Y fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 24. Y esto era lo que el apóstol Pablo entendía muy bien. Y por eso él, ¿verdad? Con esa convicción, aún estando encarcelado, aquí cuando le escribe a los filipenses, ¿sí? Él lo hacía con sumo gozo, con alegría. Y fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. Y esto era lo que impulsaba a Pablo, ¿sí? A servir a Dios de esa manera y a seguir, ¿verdad?, en esa condición, aun cuando estaba encarcelado, aun cuando estaba pasando tiempos tan difíciles y aun cuando padeció todo lo que él padeció como apóstol. Sí, él estaba dispuesto y servía a Dios con un gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque entendía que nosotros recibiríamos la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque nuestro servicio es a Cristo Jesús. No debemos de servir a Dios, y escúcheme bien, por lo que vamos a recibir. Primeramente ya hemos recibido de Él la vida eterna. ¿Sí? Y esto es algo maravilloso, de lo cual, como siempre les digo, ¿verdad? Solamente con eso deberíamos estar más que agradecidos y deberíamos de, con anhelo, con fervor en nuestras vidas y en nuestros corazones, servirle a Él. ¿Sí? Porque Él nos ha dado algo que ninguno de nosotros podíamos alcanzar, que ninguno de nosotros podíamos obtener. Pero aún en todo eso, ¿verdad? Recibimos la herencia y la recompensa conforme al servicio que le vamos dando a Él. El amor y la buena voluntad para con Dios y para con los hombres deben de llenar nuestro corazón. Y esto nos debe de llevar a servir, ¿sí?, como esclavos, primeramente a Dios, y también llevaba a Pablo ¿a qué? A servir a sus hermanos. De una manera como sin reservas. Él estaba completamente entregado, ¿sí?, al servicio de Cristo. Él decía, ¿verdad? Para mí el vivir, ¿qué es? Es Cristo. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que me mueve en mi vida, ¿sí?, es servir a Dios. Y todo lo que hago, lo hago para Él. Y él mismo decía, ¿verdad?, que era puesto en estrecho cuando él entendía que mejor era partir de esta tierra, pero si era necesario, por causa de los hermanos, quedarse aquí para poder seguir siendo un instrumento de bendición, pues él decía, pues estoy puesto en estrecho, ¿verdad? Pero más sin embargo él decidía quedarse aquí para poder servir, para poder seguir siendo un instrumento, pero él entendía que era mucho mejor, ¿verdad?, irse a la presencia de Dios. Y eso, ¿verdad?, pues debe de ser en nuestro corazón, ¿verdad? Entendemos que el servir a nuestros hermanos debe de ser de la misma manera que servimos a Dios, ¿verdad?, sin reservas. El otro día hablaba con mi esposa, de hecho el día de ayer creo que era, y nos pusimos a hablar justamente, ¿sí?, de cómo nosotros como hombres, como mujeres, ¿verdad?, hombres en general hablo, muchas veces nos vienen estos pensamientos y nos damos cuenta de nuestra condición como hombres, ¿sí? Vienen pensamientos, vienen reacciones a nuestra vida en la cual nos damos cuenta que seguimos viviendo en esta carne. Y a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo estos pensamientos? Pues porque seguimos en la carne y porque seguimos y debemos de seguir siendo transformados, ¿sí? Y a veces viene este pensamiento de decir, bueno, ¿cuándo será el momento en el cual ya el Señor me lleve, ¿verdad? Y ya no tenga que tener este peso en el cual cada día debemos de luchar nosotros, ¿sí?
Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo había entendido muy bien. Y él decía, pues, miserable de mí, ¿sí? Muchas veces en mi ser interior me deleito en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, mas sin embargo veo otra ley en mis miembros, ¿sí?, de la cual me lleva cautivo muchas veces, ¿sí? Esto, mis hermanos, pues nos recuerda nuestra condición y por eso necesitamos cada día ser santificados por medio de la palabra. Pero aún así, ¿verdad? Debemos de entender que seguimos siendo instrumentos en sus manos de los cuales podemos nosotros, ¿sí?, impactar la vida de aquellos que nos rodean, de nuestros hermanos, y podemos servirle y podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene, ¿sí?, en esta tierra. Y por eso el apóstol Pablo entendía muy bien el concepto de siervo y él decía, bueno, debo de servir a mi Dios como un esclavo y ese servicio también, porque amo a Dios, lo voy a mostrar dentro, ¿sí?, o mejor dicho, para con la iglesia, ¿sí? Miren, allí en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense en qué maravilloso es, ¿sí? Pablo entendía muy bien, ¿verdad?, de que él había sido libertado, pero no para vivir, ¿sí?, o usar esa libertad para ocasión de la carne, como dice aquí, ¿verdad? Sino que en esa libertad debían de servirse los unos a los otros, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor, ¿verdad? Pablo servía a los hermanos por amor a su Dios. Y en consecuencia, los servía por amor a ellos mismos. Como siervo, ¿verdad?, estos dos hombres, tanto Pablo como Timoteo, como muchos y tantos otros hermanos, ¿sí?, permanecían presos, pero eran siervos, eran esclavos de Jesucristo. Y estaban presos por causa de la palabra, y estaban presos, por causa del Evangelio. Esto nos da, ¿verdad?, una gran lección que en estos tiempos, tristemente, la iglesia, ¿verdad?, no está dispuesta. Hay muchos de aquellos que se dicen siervos de Jesucristo no están dispuestos a padecer, ¿verdad? Podríamos hacer nuestra pregunta, ¿qué tan dispuestos estamos de padecer por la causa del Señor? ¿Sí? Como siervos, ¿realmente estamos dispuestos a padecer por Él? Tristemente, en estos tiempos en los cuales vivimos, pues muchos siervos de Cristo, ¿verdad?, no están dispuestos a padecer por causa de Él. Y a veces los padecimientos que nosotros creemos que son padecimientos, pues son pequeños comparados a lo que pues podemos ver, por ejemplo, ¿verdad?, a lo largo de la vida de Pablo, a lo largo de la vida de todos los discípulos del Señor, como muchos, ¿verdad?, fueron tratados, como muchos sufrieron, como muchos fueron muertos, ¿sí?, por la causa de Cristo, ¿verdad? Y no quiere decir que todos vamos a vivir y estar en la misma condición, mas sin embargo va a haber una persecución, ¿sí? Y vamos a tener que estar dispuestos a padecer por causa de Él, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a padecer por causa de Él? Ahora bien, volviendo allí a Filipenses capítulo 1, y recuerden, estamos en la introducción en el día de hoy, Pablo y Timoteo, dice allí Filipenses 1:1, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Fíjense, aquí se refiere a todos los santos, ¿sí? Y se refiere, ¿verdad?, a los filipenses como santos, y no quiere decir, ¿verdad?, que ellos eran hombres santos que no cometían pecado, ¿verdad? Es importante
que entiendamos esto. La palabra que el apóstol Pablo utilizaba aquí, ¿sí? La palabra griega que utiliza aquí para hablar acerca de los santos, significa aquellos que han sido apartados, ¿verdad? Aquellos que han sido apartados como la iglesia, ¿sí? De Dios. Han sido apartados para Dios, ¿sí? Los santos de Filipos, como cada uno de nosotros, estaban apartados para Dios, y aunque residían allí, ¿verdad? Ellos tenían una relación con Dios y estaban en Cristo Jesús, ¿verdad? Apartados para Él. De la misma manera que sucede el día de nosotros, el día de hoy, ¿verdad? Nosotros estamos apartados para Dios. ¿Estamos apartados para qué? Para ser siervos de Cristo, para vivir para Cristo. Estamos apartados de la corriente de este mundo, estamos apartados de todo lo que en nuestro alrededor muchas veces nos quiere apartar, ¿sí? de lo que nosotros verdaderamente somos. Pero nosotros debemos de vivir para Dios, estamos apartados para obedecer su palabra, para adorarle a Él, para glorificarle a Él y para ser la luz y la sal en esta tierra, en este mundo de oscuridad, en este mundo en el cual tristemente se pierde cada día más, ¿sí? Pero estamos apartados para hacer su voluntad, ¿sí? Y de la misma manera Pablo, ¿verdad?, se refiere a los filipenses como se refiere, ¿verdad?, y nos referiríamos a toda la iglesia en general. La iglesia en general, que es una, ¿sí? Estamos apartados para hacer la voluntad de Dios. Entonces, los santos en Filipenses, ¿verdad?, los hermanos en Filipo, ¿verdad?, estaban apartados para Él. Y dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí el apóstol Pablo habla, ¿sí?, en una forma especial sobre los obispos y los diáconos. Y es importante entender qué significa esto, ¿verdad? La palabra obispo significa un sobreveedor, ¿sí? Un sobreveedor, mejor dicho, ¿verdad? Una persona que es líder, que vigila, que dirige y que cuida y es responsable, ¿verdad?, de la iglesia, ¿sí? Esos son los obispos, como vendría a ser el pastor el día de hoy, ¿sí? Un pastor es un obispo, ¿verdad?, puesto por Dios, del cual tiene autoridad delegada de parte de Dios y que la responsabilidad de él es justamente eso, ¿verdad? Velar, vigilar, guiar, corregir, instruir, ¿sí? ¿A quién? Bueno, a aquellos que Dios ha puesto, ¿verdad?, en su rebaño, aquellos que están dentro de la asamblea, los creyentes, ¿verdad? La importancia es de que cada uno de nosotros entiendamos, ¿sí?, la condición de la cual el obispo, ¿sí?, debe, o mejor dicho, lo que el obispo debe de cumplir dentro de su rol, ¿sí?, al cual ha sido llamado. Recuerden, tanto los pastores, ¿sí?, como los obispos son llamados por Dios. Y esto es algo que debemos de entender muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que pone en el ministerio, ¿sí? Puede haber un anhelo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y los anhelos pueden ser muy buenos, mas sin embargo hay un llamado de parte de Dios, que es Dios el que pone y que es Dios el que respalda ese llamado, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿sí?, y quien quiera que sea, ¿verdad?, se pone dentro de un ministerio porque a él le pareció, pues si no está el llamado de Dios, no va a estar el respaldo de Dios. Mas sin embargo, cuando Dios llama, Dios respalda, ¿sí?, la vida de cada uno de sus hijos. Si recuerdan, ¿verdad?, cada vez que Dios mandaba a Moisés, por ejemplo, Él le decía, ve porque yo estaré contigo, ¿sí? Esto nos enseña claramente, ¿sí?, que debía de obedecer lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque Él iba a ver el respaldo, y aunque las situaciones parecían tan difíciles, ¿sí?, Dios estaba respaldando lo que Él estaba mandando a hacer, ¿sí? Y aquí, ¿verdad?, de la misma manera debemos de entender que los obispos son puestos por Dios. Ahora, ¿cuál es el trabajo que debían de hacer? Miren, allí en Hechos capítulo 20, versículo 28,
Hechos 20:28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense en qué importante es, ¿verdad? Aquí nos habla justamente que el obispo ha sido escogido por parte de Dios. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar. Esto quiere decir para gobernar, para pastorear, ¿sí? Está, ¿verdad?, en un sentido de como el pastor cuidaba de sus ovejas en lo natural, pues de la misma manera, ¿verdad?, los pastores y los obispos deben de hacer, ¿sí? Cuidar, gobernar, pero siempre, ¿verdad?, con amor, cumpliendo la autoridad que Dios ha dado, pero que esa autoridad no sea autoritaria, sino en amor, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, hay momentos en los cuales pues hay ovejas, ¿verdad?, que se rebelan y pues allí, ¿verdad?, hay que ponerse firme, pero aún así, ¿verdad?, no debemos de dejar de amar, no debemos de dejar de disciplinar, y no debemos de dejar, ¿verdad?, de hacer las cosas con amor, ¿sí? Pero todo esto, ¿verdad?, es la función de los pastores, ¿sí? La función del pastor es gobernar, apacentar, ¿sí? Pastorear con amor, ¿verdad?, con amor, con ternura, ¿verdad?, con cuidado y con paciencia, ¿verdad? También los obispos son llamados ancianos, ¿verdad? Y lo podemos ver allí en las cartas pastorales, como por ejemplo en Tito, ¿verdad?, que son llamados ancianos, ¿sí? Cuando vemos dentro de la Biblia, ¿verdad?, que se habla de los ancianos, no son los más viejitos, sino que son aquellos que Dios ha puesto, ¿verdad?, dentro de la congregación con una autoridad. Entonces, nos damos cuenta que Pablo, ¿sí?, escribe esta carta a los filipenses, primeramente con el anhelo, ¿verdad?, de agradecerles por la ayuda, ¿sí?, que ellos habían enviado. Y también, ¿verdad?, para poder tratar algunos temas en los cuales era necesario y también para enseñarles a vivir la vida cristiana. Él se autodenomina, ¿verdad?, como siervo del Señor, como un esclavo, del cual junto a Timoteo, ¿verdad?, velaban y servían al Señor. Y este servicio ellos lo habían entendido muy bien porque entendían a quién servían, ¿sí? ¿Servían a quién? Pues al Señor Jesucristo, quien había pago, ¿verdad?, no con un precio de dinero, sino con su propia sangre, y ellos lo servían por amor. Y con ese amor, ¿verdad?, no solamente servían a Jesucristo, sino servían a la iglesia de Cristo, en este caso a los filipenses, ¿verdad?, y a lo largo de todo lo que fue el ministerio de Pablo, sirviendo a los hermanos, ¿sí? Recuerden la condición de Pablo en el momento que escribió esta carta, era que estaba preso, ¿sí?, por causa del Evangelio, y le escribe, ¿verdad?, a todos los santos, ¿sí?, que eran pues aquellos que habían sido apartados, los filipenses, pero también a los obispos y también a los diáconos de la iglesia, ¿verdad? Recordemos, los diáconos eran aquellos líderes, y no quiero perder este punto, ¿sí?, que tenían responsabilidades especiales dentro de la congregación y que trabajaban junto con el pastor, más sin embargo no tenían la misma autoridad que el pastor, ¿sí? Si recuerdan allí en Hechos de los Apóstoles, y vamos a rapidito allí para ir terminando ya, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 1, dice así, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense, la situación que se había dado, ¿verdad?, en la iglesia, allí en aquellos tiempos, ¿verdad?, se había dado un caso, ¿verdad?, de murmuración, ¿sí?, porque las viudas, ¿verdad?,
de los griegos estaban siendo desatendidas, ¿verdad? En la distribución diaria, ¿sí? En lo que le ayudaban todos los días. Y entonces empezó a darse, ¿verdad?, la murmuración dentro de la iglesia, ¿verdad?, dentro de los hermanos. Entonces los discípulos, los apóstoles, perdón, convocaron a los discípulos, ¿verdad? Y dijeron, bueno, no es justo, ¿sí?, que nosotros tengamos que dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. Y escuchen bien, esto no quiere decir, ¿verdad?, que el servir a las mesas, ¿sí?, fuera algo deshonroso, sino que los apóstoles entendían muy bien cuál era el trabajo al cual Dios los había llamado a ellos. Y si ellos empezaban a servir, iban a empezar a descuidar, ¿sí?, lo que sería la oración y lo que sería la administración de la palabra de Dios, que este era el llamado por el cual, ¿sí?, Dios los había puesto a ellos. Entonces dijeron, bueno, busquen a personas llenas del Espíritu, 7 varones, ¿sí?, de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, para que puedan, ¿sí?, hacer estos trabajos, ¿sí?, del cual son necesarios dentro de la iglesia. ¿Sí? Y justamente, ¿verdad?, ese es el trabajo, ¿verdad?, de los diáconos dentro de la iglesia, justamente, pues, ir supliendo y ayudando en aquellas necesidades que hay dentro de la iglesia, ¿sí?, junto con el pastor, y para hacerle al pastor el trabajo más liviano, digamos, ¿verdad?, y para que aquel que ha sido escogido como obispo, ¿sí?, se pueda dedicar a su trabajo, que cuál es, pues justamente, ¿verdad?, el estudio de la palabra, la oración y el estar, ¿verdad?, pues trabajando, pastoreando las almas, viendo por las necesidades de cada uno, ¿verdad? Y como siempre lo decimos, el trabajo es mucho dentro de la iglesia, ¿verdad? Y se necesitan esos diáconos, ¿verdad? Esos hombres servidores, esas mujeres servidoras que quieran servir, ¿verdad? Y que quieran, pues, entregar su vida también en servicio a Dios, ¿sí? Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, de que aquí con sabiduría los apóstoles, ¿verdad?, mandaron a escoger 7 personas de las cuales pudieran hacer este trabajo de una manera correcta y de una manera en la cual glorificara a Dios, para que ellos se pudieran concentrar, ¿verdad?, en la oración y el predicar la palabra, ¿sí? Entonces, pues, se nos ha ido el tiempo, mis hermanos. Creo que vamos a dejar por aquí en la introducción del día de hoy. Recordemos lo que Pablo nos habla aquí. Hemos tomado solamente el versículo 1 el día de hoy. Iremos desarrollándolo a medida que vayamos hacia adelante, diferentes puntos, ¿verdad? El versículo 2, y seguiremos, ¿verdad?, hacia adelante. Pero solamente con esta introducción, ¿verdad?, nos enseña claramente cuál era el corazón de Pablo, cómo él entendía su servicio, cómo él vivía para Cristo, como él tenía su colaborador, ¿verdad?, como era Timoteo, del cual también estaba allí en prisión con él, y ambos velaban también por el bienestar de la iglesia en Filipos, y entendían, ¿verdad?, la necesidad de sus hermanos, y cómo, ¿verdad?, los hermanos pues colaboraban también de una manera, mandándoles ofrendas para que Pablo y Timoteo, ¿verdad?, estuvieran allí en la cárcel, y que su estadía se hiciera un poco más placentera, digamos, ¿verdad?, entre comillas, dentro de la cárcel. Les insto a que sigan, ¿verdad?, escuchando todos los viernes y sigamos hacia adelante. Y yo sé que la palabra de Dios pues habla a nuestros corazones siempre y nos enseña conforme al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Yo les invito a que oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta maravillosa noche por tu palabra, Señor, que nos enseña siempre. Te agradecemos porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y nos enseña claramente, Señor, lo que tú quieres. Queremos seguir aprendiendo de ti, Señor, que tú continúes revelándote a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tu Espíritu, Señor, continúe hablando a nuestras vidas, sabiendo que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y que jamás regresa vacía, Señor. Tú harás lo que tú quieres, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos.
Te pido que continúes bendiciendo la vida de mis hermanos y aquellos que escuchan, Padre, por medio de tu palabra, Señor, sean edificados, seamos creciendo, Señor, como iglesia, como pueblo, edificados en ti, Señor, y fortalecidos en ti, Padre. Te damos gracias por todo y en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Les mando un afectuoso saludo.